Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Alfonso Ortiz Pérez y en colaboración con mi compañero Jonathan Sánchez Lozano, en esta ocasión les traemos un video sobre la actividad 21, caso de estudio 3, interfaces de voz para la materia de ingeniería de software para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías por parte de la Universidad de Guadalajara. En esta presentación del video abarcaremos un poco de la introducción sobre interfaces de voz, un poquito de información. Enseñaremos un diagrama de cómo funciona nuestra voz a través de la interfaz por medio de un caso de estudio de Alexa. Después desarrollaremos un skill. Con este skill se pretende que el usuario nos pregunte algo y nosotros le demos una respuesta en concreto sobre ese tema que él esté interesado conocer, que esté acorde a lo programado en nuestra skill. Comenzamos. ¿Qué es una interfaz de voz? La interfaz mediante voz de usuario permite la interacción humana con ordenadores a través de una plataforma de voz y habla para iniciar procesos o servicios automatizados. Esto lo podemos ver como un ejemplo, como si tenemos un dispositivo, un asistente de voz, que con solo decirle prende la luz del cuarto A, va a prender la luz del cuarto A, porque ya habíamos programado cierta instrucción en nuestro asistente para que siguiera ese proceso automatizado. ¿Para qué se puede aplicar una interfaz de voz? Este sistema acelera la transformación y la digitalización de los procesos de una empresa, así como agilizar tareas gracias al uso de voz, que esto se da de forma más cómoda y sencilla y permite dar más movilidad a los usuarios. Como en el ejemplo del anterior que les había dado, es más fácil decirle con voz que tratar de ir a pararnos hasta el cuarto A y prender la luz. ¿Dónde podemos utilizar este sistema de interfaces de voz? Pues muy fácil, lo podemos usar en el ámbito personal como tanto en el ámbito profesional, aunque además se puede implementar en sectores como el área de salud, los seguros, lo de la banca y la administración pública. ¿Cómo vemos el futuro de las interfaces de voz? Pues este futuro tiene un gran potencial por delante y es una gran oportunidad de crecimiento tanto para el ámbito personal como el laboral, ya que todavía hay muchos usos que no se han explotado ni personalizado de la tecnología, que esta es una de sus grandes ventajas. ¿Cuáles son los dispositivos que tienen esta tecnología? Su uso se extiende cada vez más entre los consumidores con dispositivos, como es posible para desarrollar tareas sencillas en nuestras casas como gadgets como Alexa, Cortana o el asistente de Google, que son capaces de desarrollar operaciones más o menos sencillas. Este es un caso real sobre cómo trabaja Amazon Alexa con nuestra voz y a partir de aquí les explicaré un poco cómo estaremos trabajando para el desarrollo de nuestra skill. En primer lugar tenemos a nuestro usuario, que por medio de la voz da una instrucción a un dispositivo, que puede ser un Alexa o un dispositivo móvil. Viaja a nuestro servicio de Amazon Alexa, donde tiene dos tipos de procesos de Machine Learning, que es el reconocimiento de la voz, que hace que nuestra voz se traduzca a texto, y mediante el segundo método de Machine Learning, que es el lenguaje natural, va a hacer que nuestro texto sea entendible para la computadora y pueda ser procesado y nos dé como respuesta lo que esperamos. Después tenemos los ítems que van acompañados de esto. Aquí es donde ocurre la separación de nuestra frase para esperar nuestra respuesta correcta. En el espacio de Your Server tenemos la parte backend, que es nuestro código, donde plantearemos toda la programación sobre nuestras respuestas. Cabe destacar que tanto entradas como ítems como responsive tenemos archivos JSON, y estos archivos tienen que estar estructurados de esta manera para que puedan interactuar con nuestro servicio y con Amazon Alexa. Ahora si continuamos de modo responsive, tenemos que el texto lo va a convertir a voz también mediante estos procesos de Machine Learning y lo va a mandar a nuestro dispositivo de audio
para que éste nos pueda reproducir la respuesta esperada por el usuario. A continuación mostraré un poco del sitio web donde desarrollaremos nuestra skill de Alexa y un proceso sobre la creación de cuenta. Para poder crear nuestra skill nos vamos a ayudar de herramientas que nos proporciona Amazon en sus sitios web. Para poder crear estos los podemos hacer de nuestro navegador web. En nuestro buscador simplemente ponemos Alexa Skill o Skill Alexa y nos vamos al sitio que sea developer.amazon.com. Lo seleccionamos, de aquí nos vamos a la página principal, nos vamos al apartado de desarrolladores. En este apartado nos da un poquito más de información de lo que es Alexa Skill Key y todas sus funcionalidades. Nos vamos directamente a consola. Esto lo que nos va a hacer es que nos vayamos al dashboard ya dentro de Alexa Skill Key, donde podemos crear nuestra skill. Pero como nosotros no hemos iniciado una sesión, como pueden ver aquí en la parte de arriba derecha, nos va a pedir que iniciemos una sesión. En esta parte nos pide iniciar una sesión. Podemos iniciar una sesión que ya tengamos con Amazon y a partir de ahí nos va a pedir unos datos para completar nuestra cuenta y esta sea referida como de cuenta de desarrollador. Pero en nuestro caso les mostraré la creación de cuenta de Amazon desde cero. Ponemos nuestro nombre, nuestro correo, la contraseña, checando que cumpla nuestras características de contraseña. Ponemos crear nuestra cuenta de Amazon. Este nos enviará un código a nuestro correo como parte de verificación. Esperamos a que nos llegue nuestro correo de verificación. Una vez ingresado nuestro correo de verificación, podemos ver el espacio de datos que les había mencionado, que es para registrarse como programador, que ya nos pide datos más concretos de más información personal, que los vamos a ir llenando conforme corresponda a nuestra información. Estos son ya datos de contacto de la empresa, que viene siendo como ubicación. Aquí lo vamos a dejar en parcial, no lo vamos a autorrellenar. Damos continuar a nuestra información. Antes de eso tenemos que aceptar los términos y condiciones que nos da la cuenta. Se empezará a crear nuestra cuenta de desarrollador y en este apartado ya nos da la bienvenida al portal de desarrollador, donde nos pide seleccionar los productos en los que estamos interesados. Por el momento solamente voy a poner Alexa Skill Key y sobre recibir información de productos y actualizaciones lo voy a dejar así. Le damos Start y explorar la consola. Nos aparecen estos tres tipos de productos. Como nosotros estamos más interesados en crear un skill de Alexa, nos vamos al producto de Alexa Skill Key, que está en la parte de Amazon Alexa. Y aquí ya nos manda al dashboard de Developer Console, donde podemos crear aquí nuestro skill. Nuestra skill, como ya lo habíamos planeado en equipo, va a ser sobre curiosidades de México. Una vez dentro del apartado de New Skill nos va a solicitar el nombre de nuestra skill. Cabe destacar que este nombre que pongamos va a ser el inversion name más adelante, que esto nos servirá para estructurar nuestra skill. Como nombre le vamos a poner curiosidades de México. El idioma lo dejamos como español. Nos pide elegir un modelo para añadir a nuestro skill. Lo vamos a dejar como personalizado, el que viene por defecto. En seleccionar un método para el host de nuestro skill como backend de recursos, lo vamos a dejar como Alexa Hoster
nose.javascript, que en esta ocasión es el predeterminado. Le damos en crear skill. A continuación nos pide elegir un template para añadir a nuestro skill. Lo vamos a dejar con el predeterminado, que es start from scratch. Le damos continuar con el template. A partir de aquí el proceso nos empieza a crear nuestro skill. Empieza con el modelo y ya después de ahí se va con el backend. Ahí a continuación nos va a dirigir a una interfaz donde mi compañero Jonathan les hablará un poquito más sobre esa interfaz, cómo diseñamos nuestro proyecto y todo lo relacionado con las partes de nuestra skill, que es el inversion name, las intents y el proceso de backend de nuestro proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Sánchez. A continuación les voy a explicar un poquito sobre la plataforma, de cómo funciona y cómo es que logré hacer mi skill de Alexa, y más o menos explicar cómo funciona cada cosa. Bueno, para empezar voy a explicar un poquito cómo se visualiza esta interfaz. Tenemos una guía de diseño de Alexa con una pequeña introducción, además de que nos da un link para visitar, que es una guía de diseño de Alexa, para obtener consejos adicionales y mejores prácticas sobre cómo diseñar una experiencia de Alexa satisfactoria y efectiva, que nos ayudó a nosotros para cumplir satisfactoriamente nuestro caso número 3. Nos da un pequeño video de cómo empezar, muy cortito, como de 3 minutos, que también nos sirvió, y algunos recursos como para actualizar su habilidad de en vivo al instante, gestión de catálogo, actualizaciones y lanzamiento de funciones, y entre otros más que nos puede funcionar. Bueno, vamos del lado derecho, que tenemos nuestra lista de verificación de desarrollo de habilidades. Debemos de completar estos pasos para poder probar su habilidad usando el simulador en la pestaña de prueba o con su dispositivo de eco. Estos requerimientos se dividen en 4. Primero es el nombre de la invocación, que es ingresar un nombre de invocación para su habilidad. El punto 2 son intenciones, muestras y espacios. Aquí agregamos al menos una intención o una expresión de muestra. El número 3 es construimos un modelo exitosamente para que sirvan nuestras interacciones. Y finalmente un punto final, que establece el punto final del servicio web para manejar solicitudes de habilidades. Y bueno, vamos a empezar con las invocaciones del lado izquierdo, que aquí tenemos todas nuestras características que podemos hacer. Vamos a invocaciones, vamos a skill invocation name. Básicamente lo primero que vamos a ver en la invocación es un pequeño ejemplo. Vamos a ver aquí que los usuarios dicen el nombre de invocación de una habilidad para comenzar una interacción con una habilidad personalizada en particular. Por ejemplo, si el nombre de la invocación es horóscopos diarios, los usuarios pueden decir usuario, por ejemplo, Alexa, pregunta horóscopos diarios por el horóscopo de Géminis. En este caso, en esta parte escribimos el nombre de invocación de la habilidad. En nuestro caso escogimos curiosidades de México, ya que vamos a hacer una skill acerca de ello. Que es como quiero que esta skill se abra. Básicamente, por ejemplo, si digo Alexa abre curiosidades de México, va a abrir esta habilidad. El nombre de invocación de esa habilidad no necesita ser único en Alexa. Y básicamente para guardar los cambios o las cosas que haga en cada parte, solamente guardamos el modelo y luego construimos el modelo para que esté correctamente esta parte. A continuación vamos a ver ahora los ítems. Básicamente un ítem es en pocas palabras lo que el usuario quiere que haga la skill cuando se activa por una determinada petición. Por ejemplo, más adelante vamos a verlos, pero así un ejemplo rápido sería dime una curiosidad de México, en el caso que usamos personalmente. Si nos adentramos más detalladamente, un ítem está compuesto de dos partes: los utterances, que son las sentencias que van a servir para invocarlo, y los slots, que son los argumentos que puede tener
Estos últimos son opcionales, ya que no es obligatorio para que funcione correctamente nuestro skill. Hay que tener cosas muy en cuenta, que en un mismo intent no puede tener dos utterings repetidos. Los utterings los usa Alexa para inferir que intent corresponde a lo que desea hacer el usuario. También, muy importante, cuando se manda a revisión, el proceso de certificación es una de las cosas que valida. En caso de tener errores, nos harán saber de un correo y tenemos que corregirlo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre los intents obligatorios. Al crear una nueva skill, esto conlleva 4 intents obligatorios y predefinidos ya por Alexa, los cuales hay que considerar, puesto que son de suma importancia. Estos se encuentran debajo de built-in intents. La verdad es fácil de comprender debido a que no cuentan con slots, sin argumentos. Estos se pueden interpretar de la siguiente manera. En primer lugar tenemos Amazon.cancelIntent. Básicamente este se usa para cancelar alguna interacción en proceso, que sería como basta, stop o algún argumento así para llamar a este intent. Tenemos también el de Amazon.helpIntent, que es utilizado para solicitar ayuda a la skill en proceso. Básicamente diciendo a Alexa ayuda o escribiéndolo en esta plataforma, nos mandará nuestro mensaje de ayuda y nos servirá para eso. Después tenemos otro que es el de Amazon Stop Intent, que normalmente se centra en detener por completo la skill, de salirnos de la habilidad que estemos dentro, detenerla y empezar desde el inicio, se puede decir. Tenemos también otra que es la de Amazon Navigate Home Intent. Se podría entender como un regresa al inicio. Y estos tres aquí que tenemos, estos no son ya obligatorios de la Alexa, no vienen por predeterminado. Estos los agregué yo, ya que por ejemplo el Amazon Next Intent nos servirá en el caso de que cuando llamemos a nuestra habilidad y estamos en el proceso de que nos dé datos curiosos de México. Cuando nos dé uno le podemos decir next, o sea siguiente, y nos va a dar otro. O también tenemos la de no y yes. En dado caso que pongamos que sí, nos va a dar otro. O en dado caso que pongamos uno, nos va a sacar de la skill. Básicamente son intents muy básicos, no son complejos, y nos va a servir mucho para este tipo de habilidades que implementamos. Y por último, el último intent, como ven, es getFactIntent. Este lo hice yo. Vamos a verlo. Para nosotros crear un intent, estos intents serán los que definen realmente los casos de uso que queremos cubrir en nuestra skill. Para este ejemplo solo se necesita como solicitar las curiosidades de México. Al crear un intent tenemos la opción de hacer uso de existencias de la librería de Alexa, como los built-in intent, que eran obligatorios en un custom. El nombre de intent debe ser explicativo de la acción correspondiente que se quiere cubrir. Por ejemplo, nosotros le pusimos a nuestro intent getFactIntent. Básicamente es como obtener un hecho. Es muy descriptivo y básicamente nos servirá mucho. Así lo llamamos nosotros. Entonces, el cual nos servirá para cubrir la petición de las frases. Una vez creado ya aquí con su nombre y todo, en esta parte de abajo, lo único que tenemos que es añadir los utterings para cómo va a ser llamado esta habilidad. Hay que pensar muy bien los utterings para el intent que se agregarán, puesto que entre más se añadan, mejor será la identificación. En este caso tenemos aquí varios, por ejemplo, dime una curiosidad de México, dime una curiosidad sobre México, quiero una curiosidad. Y aquí le damos flechito para ver los otros, o igual le podemos poner show all, haciendo todos, y nos da todo el listado, que sería también quiero una curiosidad de México, dame una curiosidad sobre México. Básicamente puse estos 8, son muy simples. Igual se puede agregar más, no tenemos límite. Igual si queremos agregar uno que otro similar, aquí todo lo que mientras más llevamos, más nos va a servir para identificar nuestros utterings. Y básicamente es eso, es para llamar a nuestra función.
Ahora vamos a pasar al modelo de construcción, que será el JSON Editor. En la parte superior se encuentra el botón que nos permitirá construir nuestro modelo, presionándolo solamente. Pero antes de eso, siempre tenemos que guardar primero el modelo y ya después construirlo. Siempre cuando hagamos alguna modificación en esta parte, o modificación en nuestro intent, o en nuestra invocación, en cualquier cosa que modificamos, primero guardar y después construir. Cabe destacar que el modelo que se genera es un JSON, con toda la información que hemos ido construido con la consola, ya que por ejemplo si en Intent hacemos alguna modificación, lo guardamos y lo construimos, automáticamente en esta parte ya vendrá implementado lo que agregamos en Intent o en la invocación del nombre. De sus dicho, se puede modificar una vez generado. Básicamente también aquí si hacemos alguna modificación también se verá afectada nuestras otras dos partes, como intents o como las invocaciones. Y básicamente aquí por ejemplo tenemos muy especificado todo, es muy fácil de entenderlo. Tenemos la invocación del nombre, aquí entre comillas tenemos aquí la invocación del nombre, que es Cruceros de México. Tenemos nuestros ítems, están nuestros names de cada ítem que se llama, los de Amazon, cancelar, ayuda, detener, siguiente, no, yes, o sea, sí, y navegador de inicio, que estos, como podemos ver, no son necesarios los samplers, ya que simplemente con tener esto ya con eso funciona correctamente. Tenemos nuestros ítems que nosotros hicimos personalmente, les puedo este nombre en particular, getFactIntent, obtener un hecho pues en este caso de Crucero de México. Podemos poner algún slot, o sea, comentarios, en este caso no es necesario que agregamos uno, igual se puede en esta parte, igual entre comillas y todo, como todos los que hemos visto. Y sample, estas son las maneras que se van a activar, como anteriormente mencioné. Aquí está todo el listado, igual podemos agregar más, le ponemos igual entre comillas, coma al final y al último pues en coma. Podemos ver una curiosidad de México, etcétera. Está muy sencillo de entender y como les digo, nomás se guarda y luego construimos. Y básicamente es todo en esta parte. Muy bien, a continuación les voy a explicar brevemente nuestro código que implementamos para hacer nuestras skills. Por ejemplo, al principio del código podemos ver que es una muestra del manejo de las intenciones de una habilidad de Alexa mediante el SDK del kit de habilidades de Alexa. Nuestra primera variable, launchRequestHandler, es para que no nos dé el típico mensaje de bienvenida a la skill como tal, sino más bien que esto lo que hace es que yo quiero que directamente el usuario lo abra. Por ejemplo, dar un dato dar un dato y llama a la función de handler input. Básicamente esta parte es de que directamente ya nos manda un dato, una curiosidad sobre México, sin nada de una bienvenida o algo, que para mi gusto se me hace más práctico y sencillo y simplificado y me gusta más. Por ejemplo, de esta parte el launch request básicamente se salta a esta parte y ya es donde nos da las curiosidades, las preguntas, etcétera. Por ejemplo, nuestra segunda variable, que es el getFactInterHandler, que es básicamente el que nosotros generamos desde cero, que es nuestra skill. Básicamente, cuando se activa este manejador, cuando me llama un intent request, cuando el usuario quiera hacer algo y alguna de las frases sea mapeada efectivamente a un intent, básicamente en esta parte lo detecta. Si es un getFactIntent, lo que hará es dar un dato. Si es un Amazon.yesIntent, es necesario que el usuario obtenga otro dato cuando diga sí, cuando se le pregunta si quiere otro. Básicamente esto va de la mano, el get y el interRequest más la pregunta,
Así que básicamente al final de la curiosidad tiene la pregunta de que si quieres otro dato y básicamente tú le dices sí, entonces te va a dar otro. El otro sería next, que básicamente funciona igual, que es necesario para obtener otro hecho cuando diga siguiente, si es posible que desee ampliar las declaraciones de esta intención, como por ejemplo siguiente hecho, siguiente curiosidad o algo similar como la tengamos como lo tenemos implementado anteriormente. La segunda parte del handler input, que básicamente obtenemos una curiosidad al azar de una función creada más abajo, que lo veremos más tarde, que se obtiene de un array, un elemento al azar, y esa raíz se llama curiosidades. Y aquí mismo más abajo, también abajo está esta variable y también viene especificado, que más tarde también se los voy a explicar. También luego de hacer esto va a armar una respuesta. Por ejemplo, primero lo habla, luego da la respuesta, pero primero da la curiosidad más respuesta, y aquí viene que es de nuestras preguntas. Es necesario mantener la sesión abierta para que los usuarios puedan solicitar otro hecho. Para eso tenemos nuestro reprun getRandomInstance, que básicamente es estar preguntando constantemente cuando terminemos de decir nuestra curiosidad, nuestro dato curioso o hecho, como quieran decirle, para ver si el usuario quiere saber más datos curiosos o simplemente terminarlo. Para eso nos sirve el reprun. Luego tenemos nuestra constante de here, que básicamente nos pide un requisito, un intent request. Si le ponemos por ejemplo ayuda, aquí dice que se va a activar y nos va a decir que puedes solicitar una curiosidad acerca de México o cómo te puede ayudar, y simplemente lo habla y pide una respuesta de que si quieres ayuda o das una... Cada vez que pongas ayuda te va a repetir el mismo mensaje. Si pides que te dé un dato curioso acerca de México, te va a mandar pues a nuestro getFact, en donde te dará este dato curioso, o simplemente si le ponemos que no, se va a salir y se va a detener de esa función. Básicamente es el head. La función de cancel, básicamente lo mismo. Es necesario que se cierre la sesión cuando el usuario ya no quiera más. Básicamente es para esto. Cuando nosotros digamos cancelar, detener o simplemente no, a la hora de cuando nos da una pregunta al final de nuestro dato curioso, le podemos cancelar, no, o cualquiera de estas tres, y la Alexa nos dirá hasta luego y se saldrá de la función. Básicamente esto tenemos que tenerlo de ley para salir de nuestra habilidad. Posteriormente tenemos el de sesión en request handler, que esta sesión notifica que se finalizó una serie. Este controlador se activará cuando se cierre una sesión actualmente abierta por uno de los siguientes motivos. 1. El usuario dice salir o exit. El usuario no responde o dice algo que no coincide con la intención definida a su modelo de voz, ya sea algún dato erróneo o ocurre un tipo de error. Y cualquiera de estos tres motivos se saldrá. Luego tenemos nuestra siguiente función, que es el de error handler. Este maneja los errores genéricos para capturar cualquier sintaxis o errores de enrutamiento también. Si recibe un error que indica que no se encuentra en la cadena del controlador de solicitudes, o no ha implementado un controlador para la intención que está invocando, ni lo ha incluido en el generador de habilidades que a continuación veremos, que son estas de abajo, que pues ahorita los explicaré. Luego tenemos el getRandomIntent. Es necesario para obtener, es la función que nos sirve para obtener nuestras curiosidades aleatoriamente y sea un poco más dinámico y no sea una tras otra y sea siempre la misma respuesta en el mismo orden. Esto le da un poco de dinamismo a nuestra habilidad, ya que tenemos una cantidad variable
no es pequeña ni grande, está normal, nuestros datos curiosos. Básicamente la función de get random item es para que nos dé un dato aleatorio de nuestra matriz. Utiliza una función matemática de un número random que nos da al azar y que nunca se pase de largo de nuestra matriz, ¿no? Básicamente, que tenga un límite para que no nos dé tampoco algún error erróneo, o luego no saque la aplicación o algo. Y básicamente es para que no se salga del índice de este array. Luego tenemos nuestra cons de curiosidades. Es básicamente una lista de curiosidades que básicamente los denominamos con este nombre para que sea súper específico y detallado y no tener ningún problema de que cuando alguien esté viendo este algoritmo no tenga confusiones o algún tipo de estilo. Y básicamente este listado es un array de varias cadenas de caracteres, que es lo que va a decir nuestra Alexa cuando le pidamos a un dato curioso. Tenemos todas estas cantidades que posteriormente lo vamos a probar en un test para ver que funciona correctamente. Luego tenemos nuestra const de preguntas. Es necesario proporcionar variaciones sobre cómo preguntar si el usuario quiere otro hecho y no ser tan repetitivo, ya que si siempre le preguntas quieres otra es algo un poco soso. Así que si le damos una gran variedad de preguntas, que realmente todo nos sirve para lo mismo, pero es un poco más dinámico esta conversación con Alexa, vaya. Y por último tenemos donde exportamos nuestras funciones, que este controlador actúa como punto de entrada para usabilidad, enrutando todas las solicitudes mediante un orden. Básicamente cargas útiles de los controladores anteriores, asegura de que cualquier manipulador o interceptor nuevo que haya definido se incluye a continuación. El orden se importa, como mencioné, se proceden de arriba para abajo. Y básicamente todo eso es nuestro código y así es como funciona nuestra habilidad de Alexa, que posteriormente lo veremos en el test. Ok, por último vamos a hacer el test. Vamos a la pestañita de aquí arribita. Vamos a ver que funcione correctamente nuestra codificación. Ponemos la parte de development para que podamos usar esta función. Lo tenemos en español mexicano. Y por ejemplo podemos omitirlo de la parte de Alexa y simplemente le ponemos open y nuestro nombre de la skill que era curiosidades de México. Y básicamente nos debe soltar directamente La capital de México se hunde a un ritmo de 15 a 20 centímetros cada año. La pérdida de altura está causada por la extracción de agua del lago sobre el cual está Ciudad de México. ¿Te digo la siguiente curiosidad? Por ejemplo, aquí ya podemos ver que funciona correctamente. Al principio Alexa nos habla de la curiosidad, como anteriormente vimos en el código, que le pusimos que primero nos habla de la curiosidad y le agregamos una pregunta. Aquí la pregunta es, te digo la siguiente curiosidad. Tenemos varias funciones, el cual podemos decir sí, nos daría otra, por ejemplo le damos sí. Okay, si queremos, México tiene más de 120 millones de habitantes. Y aunque no el 100% de los mexicanos habla español, se calcula que un 91% aprox sí lo habla perfectamente. ¿Quieres saber la siguiente? Por ejemplo aquí también ya nos soltó otro dato curioso sobre México. Y aparte nos da otra pregunta diferente. Esto nos sirve gracias a nuestra función de que elegimos un número random de nuestra matriz y nos va soltando ahí uno tras otro. Le podemos dar, por ejemplo, siguiente. Aquí básicamente nos debería de dar. La festividad mexicana más popular es el Día de Muertos. Empieza el 31 de octubre cada año y se alarga durante 3 días. Se recuerda a los que ya han fallecido con ofrendas en sus tumbas a la vez que se celebra la vida a lo grande con desfiles y música en las calles. Lo más llamativo son las típicas calaveras de colores para simbolizar esa mezcla entre vida y muerte. ¿Te digo la siguiente curiosidad? Por ejemplo, aquí un dato muy
muy importante que a lo mejor pocos sabían de que se festeja 3 días seguidos. Un dato curioso que aquí encontramos en Google. Y es muy interesante, la verdad, conocer un poquito más sobre la festividad, Día de Muertos, por ejemplo, aquí las típicas calaveritas, algo muy representativo. Y por ejemplo, simplemente si ya no queremos saber nada, le podemos decir no y se cierra. Hasta luego. Nos da mensaje de hasta luego, que también nosotros lo podemos configurar, podemos cualquier poner otra cosa. O también podemos poner cancelar o detener. Y así básicamente funciona nuestra Alexa. Podemos ver, nos funciona correctamente, nos da la función, la pregunta, nos decimos que sí, siguiente. Tenemos varias interacciones de diferentes maneras para que funcione correctamente. Y así es como funciona nuestra habilidad de Alexa correctamente. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.